Hoy vamos a ocuparnos del papel que cumplen las creencias sobre nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra salud, en general nuestro sistema físico. Se lamenta Bruce Lipton en sus distintos libros acerca de que la medicina occidental se rige todavía por una demarcación que hizo Descartes en el siglo XVII entre mente y materia, porque con esa separación él conceptuó que la mente era una sustancia inacible, inconocible, que nada tenía que hacer ni influenciar la materia. Y por lo tanto, con ese concepto quedó prácticamente la mente excluida del campo científico. Durante muchos siglos, es que son del siglo XVII hasta hoy, básicamente, la ciencia, tanto la ciencia madre como la física, como las ciencias derivadas y las ciencias secundarias, digámoslo así, como la biología, la medicina, etc., han excluido la mente de su consideración. Esto ha venido siendo corregido en alguna manera desde la física cuántica. La física sigue siendo la ciencia madre y sus avances repercuten inmediatamente sobre el resto de la ciencia. Pero aún dentro de ella hay todavía discrepancias y dificultades. Sin embargo, es claro que hay que recoger la opinión de científicos supremamente destacados. Por ejemplo, Wigner, un físico que fue premio Nobel de física, dice que es prácticamente imposible formular las leyes de la física cuántica de una manera coherente sin apelar a la conciencia. Lo mismo dice, o en otra forma, digámoslo, se pronuncian otros físicos. Por ejemplo, Sir James Jean, que es un físico destacado de nuestro tiempo, dice: la corriente de conocimiento científico nos aproxima cada vez más a un universo no mecánico. El universo se parece cada vez más a un gran pensamiento y no a una gran maquinaria o máquina. De la misma manera se pronuncian otros físicos. Por ejemplo, von Neumann, y otro físico también muy destacado de nuestro tiempo, porque von Neumann es otro de los premios Nobel en física, pero otro de los, digamos, los físicos destacados de nuestra época es Dyson. Dyson dice cosas como esta: el átomo en el laboratorio se comporta de una extraña manera, porque toma decisiones sobre posibles alternativas. Entonces, él dice, la conciencia y la mente, sobre todo la mente, expresada como la capacidad de decidir, es una cualidad inherente a cada átomo. Fíjense ustedes, o sea, estamos hablando de que el universo es inteligente, es consciente desde el nivel atómico mismo. Entonces, claro, con estas pronunciaciones, digamos, y con el remate que hace, por ejemplo, Rödinger, dice en un momento dado: esta es época y la única alternativa que tenemos en esta época es la homologación de la mente. Y después agrega: en realidad solo existe una mente. Está hablando de que es el universo el que tiene la única mente y que nosotros, como parte de ese universo, participamos de esa mente. Entonces, en la medicina realmente ha habido cosas muy complicadas, en el sentido de que hay evidencias importantes de la importancia de la mente, pero que no han sido recogidas suficientemente por todo el grueso, digamos, de la investigación médica. Por ejemplo, hace bastantes años, en el siglo XX todavía,
el autor de Parque Jurásico, que es Michael Crichton. Él es de formación básica médica y en algún momento en uno de sus libros que se llama Experiencias, él relata que cuando iba a hacer su pasantía en un hospital para profundizar en lo que sería medicina interna, fue tan desafortunado que le tocó un hospital donde solamente había problemas cardíacos. Entonces él se decía a sí mismo, hombre, qué vaina, no voy a tener posibilidad de ver problemas renales, problemas hepáticos, problemas pulmonares, todo esto está circunscrito al corazón y me va a tocar prácticamente sesgarme, quedarme con ese sesgo de todos los demás órganos internos y no atender sino solamente lo que pasa en el corazón y sus afecciones. Resulta que algún día a él se le ocurrió pensar si los pacientes podían asociar el infarto que habían, digámoslo, sufrido con una circunstancia emocional que tuvieran en su vida y que fueran conscientes de esa, digamos, dolencia emocional y en ese sentido conscientes de la causa posible del infarto. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando todos y cada uno de los pacientes relataron un episodio que los tenía absolutamente ocupados, preocupados, doloridos, angustiados, porque se relacionaba con asuntos que le habían o ocurrido a él mismo o ocurrido a gente muy querida para él? Por ejemplo, un padre estaba esquiando en los Alpes suizos y de pronto tuvo el infarto en una de sus desprendidas por la nieve. Y cuando fue interrogado por Michael Crichton, él decía, hombre, yo venía muy preocupado por la situación de un hijo que tiene unas grandes dificultades, digamos, con su esposa. Entonces no sé todavía y ni alcanzo a visualizar cuál va a ser el futuro que él tenga y cuál va a ser el futuro de esa pareja y qué va a pasar con los niños que tienen. Entonces esa preocupación me tenía permanentemente ocupado el cerebro o la mente. Entonces él empezó a encontrar una relación muy directa entre la mente y el estado de salud específico, es decir, el hecho de la aparición del infarto. Porque había todo un montón de preocupaciones, cada una muy distinta de paciente a paciente, pero cada paciente con la conciencia clara de cuál era, digamos, el factor emocional asociado al infarto y muy posiblemente causante del mismo. Hay otro montón de efectos interesantes en la vida orgánica. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo supimos de una pareja muy cercana a mi hija mayor. En esa pareja muy querida son dos señores, hombre y mujer, muy, digamos, abiertos, les gusta pasear, les gusta, tienen como un espíritu aventurero en la vida. Resulta que a él, al hombre, tuvieron que hacerle un trasplante de corazón y se le hicieron un trasplante de un muchacho joven. Él tenía como 24 años el muchacho. Pero en todo caso lo importante es que cuando él, después de la operación, quedó con una serie de temores gigantescos a salir, o sea, ya no quiere salir de la casa. Entonces la señora prácticamente dice, me lo cambiaron, tengo una persona distinta en la casa, con valores diferentes, con intereses diferentes, con elecciones y preferencias distintas a las que tenía antes. ¿Qué fue lo que me pasó? Todos nosotros, los que hemos seguido este tipo de trabajo, sabemos que el paciente que donó transmite preferencias, transmite, digámoslo, gustos, asuntos de decisión mental y de decisión personal, probándose así que la mente no está solamente restringida al cerebro, la mente está a través de todo el cuerpo
asentada, digámoslo así, y ejerciendo su actividad y su influencia sobre el organismo completo y sobre la mentalidad completa del ser que recibió el trasplante. Pues Lipton coge estos casos y coge específicamente los casos de curación por placebos o de destrucción de la salud por nocebos, que son estímulos que producen lesiones, cualquiera que sea. Entonces, trabajando con esos conceptos, él llega a la conclusión de que básicamente nosotros actuamos y respondemos con cierto nivel de salud o de enfermedad a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el medio ambiente y sobre el universo. Entonces, es importante entender que nosotros podemos tener creencias limitantes que nos reducen todo el potencial de trabajo y que son tan graves como beneficiosas pueden ser las creencias positivas que tenemos acerca de nuestras posibilidades. Henry Ford decía al respecto: cualquier cosa que creas, sea que crees que eres capaz o que crees que no eres capaz, en ambos casos tienes razón. Con eso lo que quería decir era, en ambos casos se cumple que las creencias que tenemos aquí las actuamos y actuamos según ellas. Y es importante porque este concepto no es solamente, digamos, de la exploración médica, de algunas exploraciones médicas importantes, sino que es una concepción que incluso en Oriente es asimilada desde hace muchísimos años, y que por ejemplo el Mahatma Gandhi la expresaba en esta secuencia de causación. Decía: las creencias generan tus pensamientos generan tus palabras generan tus actos, los actos engendran hábitos, los hábitos se convierten en tus valores y tus valores son tu destino. Y ahí pues la importancia de ubicar cuáles son las creencias que afirmamos nosotros acerca de nosotros mismos, acerca del universo, acerca de la gente que nos rodea y acerca del medio donde vivimos. Porque estamos, digámoslo así, destinados a actuar de conformidad con dichas creencias. Los invito a que revisen con cuidado cada vez que puedan qué estoy afirmando de mí mismo, qué estoy afirmando del universo, qué estoy afirmando del hombre, qué estoy afirmando del medio ambiente y del planeta que habito. Porque esas afirmaciones son claves para explicar no solamente el comportamiento, sino el nivel de salud que tenemos. Nos vemos.